Hola, buen día, soy el doctor Iván Vladimir Cárdenas García. El día de hoy vamos a hablar de imagenología de rodilla. Nos encontramos en el Centro de Ortopedia y Medicina del Deporte y el profesor titular es el doctor José Alberto Reyes Pedrosa. Vamos a iniciar con la radiografía. La radiografía simple suele ser la primera prueba de imagen solicitada, ya que es accesible, rápida, de bajo costo y muchas veces nos permite llegar al diagnóstico definitivo. En los traumatismos las alteraciones radiológicas suelen ser evidentes. En ocasiones hay signos muy sutiles en la radiología simple que pueden indicar otras patologías. El conocimiento de la anatomía normal y seguir una rutina de lectura facilita la detección de hallazgos y el diagnóstico correcto. Algunas de las indicaciones clínicas más frecuentes para solicitar una radiografía es por patología traumática aguda, dolor articular, inflamación, ausencia de movilidad articular y la inestabilidad de la articulación. La radiografía AP debe de realizarse de preferencia en bipedestación. Nos va a servir para valorar la alineación y el espacio articular. De igual manera vamos a valorar el fémur, el cóndilo lateral, el cóndilo medial y la rótula. También el peroné y la tibia. En la tibia vamos a prestar atención a la meseta tibial lateral, meseta tibial medial, a las espinas tibiales y a la eminencia intercondilia. La proyección lateral se debe de tomar con la rodilla flexionada a 30 grados. En ella vamos a visualizar nuevamente el fémur, el cóndilo lateral y el cóndilo medial. Vamos a ver la rótula, la tibia, el peroné y la tuberosidad tibial anterior. También podremos ver algunas partes blandas como es el tendón del cuádriceps, el tendón rotuliano, la bursa suprarrotuliana, la bursa prerrotuliana, la grasa de Hoffa. Es importante mencionar que se debe de medir el índice de Insal-Salvati para valorar alguna patología patelar. Para la proyección axial debemos de flexionar la rodilla 45 grados. En ella vamos a evaluar la superficie y la alineación fémoro-rotuliana. Nos va a permitir calcular el ángulo de congruencia fémoro-patelar para ver si hay alguna malalineación de la rótula. Cabe mencionar que hay unas proyecciones especiales como es la proyección del túnel que se toma con una flexión de rodillas a 60 grados. Esta la utilizamos para visualizar principalmente las hendiduras intercondilias y se utiliza cuando hay alguna sospecha de osteocondritis disecante. La proyección de FIC o proyección de la escotadura intercondilia se toma en decúbito prono con una flexión de la rodilla a 40 grados. Esta nos es útil para valorar la porción posterior de los cóndilos femorales, la escotadura intercondilia y la inminencia intercondilia de la tibia. También hay proyecciones oblicua y medial y lateral, las cuales se utilizan para valorar fracturas a nivel de la rodilla. Podemos tomar proyecciones forzadas en varo, en valgo o con cajón y estas nos van a servir para valorar la estabilidad de la rodilla y la integridad de los ligamentos. De igual manera, la proyección de Rosenberg se flexiona la rodilla a 45 grados y nos permite ver etapas tempranas de una artrosis. Ahora veremos algunas patologías que se pueden diagnosticar con una radiografía simple, como es el caso de la osteocondritis disecante, en el cual se observa un defecto del hueso subcondral con una imagen en sacabocados del cóndilo femoral medial. La lesión de Pellegrini-Estieda es una calcificación postraumática del ligamento colateral medial. También podemos diagnosticar una fractura por abulsión de Segond, que nos indica una abulsión ósea de la inserción tibial del ligamento anterolateral, la cual está asociada a una ruptura del ligamento cruzado anterior. De igual manera, el síndrome de Osgood-Schlatter, el cual es una osteocondrosis de la tuberosidad tibial. Otro ejemplo es el signo del arcuato, el cual es una fractura por abulsión de la cabeza del peroné, el cual es sugestivo de una lesión de la esquina posterolateral de la rodilla. Vamos a continuar con el ultrasonido. El ultrasonido nos permite obtener imágenes de alta resolución de la anatomía superficial de la rodilla, al mismo tiempo que nos permite una evaluación dinámica de algunos tendones y ligamentos. El ultrasonido de rodilla está limitado en comparación con otras articulaciones por la dificultad de visualizar los ligamentos cruzados y los meniscos. En la vista sagital vamos a colocar el transductor sobre la patela y vamos a visualizar el tendón del cuádriceps, en el cual vamos a ver las tres capas. La capa superficial corresponde al recto femoral, la capa intermedia corresponde al vasto lateral y medial y la capa profunda corresponde al vasto intermedio. En el plano axial vamos a evaluar la unión tendinosa del cuádriceps. Vamos a observar que el recto femoral está localizado en un nivel más proximal en comparación a los vastos.
Siguiendo toda la extensión del tendón del cuádriceps hasta su polo más proximal, vamos a observar inmediatamente superior al fémur la bursa suprapatelar. De igual manera vamos a observar el receso del sinovial suprapatelar, el cual normalmente tiene una forma de S. También debemos de valorar hacia medial y lateral del cuádriceps porque en situaciones anormales podemos encontrar colecciones de líquido. En la imagen debemos buscar el receso parapatelar lateral, el cual está esquematizado con los triangulitos, y el retináculo medial, así como el fémur y la patela. Posteriormente, con la rodilla en flexión completa, vamos a examinar la tróclea y el cartílago articular de la misma. Continuando en un plano axial, se debe de evaluar el retináculo lateral y medial. Aquí en la imagen observamos el retináculo medial, el cual se observa como una imagen de dos capas, ya que no se puede diferenciar de la cápsula articular. También es posible evaluar la faceta articular medial de la patela al extender la rodilla. Sin embargo, la faceta articular lateral no es visible en el ultrasonido. En el polo inferior de la rótula y proximal al tendón, debemos de buscar la bursa prepatelar, que en condiciones normales no es visible. Posteriormente debemos de evaluar el tendón patelar desde su origen hasta su inserción en todos los planos. Hay que recordar que la patela tiene forma de V en el polo inferior, por lo que hay que evaluar la inserción no solo en el ápex, sino a lo largo de los bordes inferomedial e inferolateral de la misma. Posterior al tendón patelar vamos a encontrar a la jofa y a la bursa, la cual normalmente no es visible en condiciones normales. Para valorar la parte medial de la rodilla debemos de dar rotación externa y mantener una flexión de 20 a 30 grados. Vamos a colocar el transductor de forma oblicua sobre el eje del ligamento colateral medial, el cual observamos aquí señalado con las flechas. De igual manera debemos hacer maniobras de estrés en valgo para observar la integridad del mismo. También vamos a visualizar el menisco, que está señalado con el asterisco, y el ligamento menisco femoral, que está señalado con los triangulitos blancos. Siguiendo el eje del ligamento distalmente hacia la tibia, vamos a poder observar la inserción de la pata de ganso. Para examinar la parte lateral de la rodilla, rotamos internamente la rodilla y la mantenemos en flexión de 20 a 30 grados. Vamos a visualizar la banda iliotibial en todo su eje hasta el tubérculo de Gerdy. Posteriormente vamos a localizar el transductor sobre la cabeza del peroné y vamos a encontrar el ligamento colateral lateral, el cual vamos a seguir hacia proximal sobre todo su eje hasta el fémur. Aquí vamos a encontrar el tendón popliteo, el cual está posterior al ligamento colateral lateral, y de igual manera observaremos el menisco lateral. Para evaluar la parte posterior de la rodilla, colocaremos al paciente en decúbito prono con la rodilla extendida. En la región posteromedial evaluamos de medial a lateral el sartorio, el tendón del gracilis y el tendón del semitendinoso. También vamos a localizar al nervio safeno. De igual manera vamos a visualizar al cóndilo femoral medial, su cartílago articular, y también veremos el tendón del gastrocnemio. También debemos de evaluar el paquete neurovascular en plano sagital. Vamos a observar la arteria poplitea, el nervio tibial, y para localizar la vena poplitea debemos de elevar un poco la pierna, ya que si no tiende a colapsarse. Más profundamente en la fosa intercondilia debemos de localizar el ligamento cruzado posterior, y si se sospecha de una ruptura del ligamento cruzado anterior, debemos de revisar el aspecto lateral de la fosa intercondilia en busca de un hematoma, que es un signo indirecto de ruptura. En la esquina posterolateral examinamos el bíceps femoral y su tendón en toda la extensión hasta la cabeza del peroné. Es importante prestar principal atención en la unión miotendinosa, ya que es una zona común de lesiones en deportistas. También vamos a visualizar el menisco lateral, y es importante en el cóndilo femoral lateral evaluar el cartílago articular. En algunos pacientes será posible encontrar la favela. Para observar el nervio peroneo, primeramente debemos de localizar el nervio tibial, nuevamente elevando la pierna. Recorreremos hacia proximal en su trayecto, donde encontraremos el origen del nervio peroneo, y vamos a seguir todo el trayecto del nervio peroneo hasta la cabeza del peroné,
para visualizarlo completamente. Ahora continuaremos con la tomografía axial computarizada, la cual principalmente nos va a ayudar para evaluar las estructuras óseas, sirve para una planeación prequirúrgica, nos sirve también para evaluar tumores óseos o de tejidos blandos y evaluar casos de pseudoartrosis. En la TAC valoraremos las estructuras óseas principalmente. Tenemos la ventaja de que podemos hacerlo en 3 planos, como es el axial, coronal y sagital, y vamos a evaluar el fémur, la tibia, la patela y el peroné. Este es el caso de un paciente con un antecedente traumático en el que se muestran las radiografías, que puede ser no muy evidente el trazo de fractura. También se presenta en la TAC del mismo paciente donde se demuestra la depresión del segmento posterolateral de la tibia. En el siguiente caso se sospecha de una no unión en la tuberosidad de la tibia, por lo que se solicita una tomografía y se confirma la sospecha del diagnóstico. En caso de inestabilidad patelofemoral se solicita el índice TTTG, que es la superposición de un corte axial de los cóndilos femorales con la tuberosidad tibial. Se va a trazar una línea posterior a los cóndilos femorales y se van a dibujar líneas perpendiculares a esta, que atraviesan la tuberosidad tibial y la tróclea. La distancia entre estas dos líneas es el índice TTTG, siendo normal menor a 15 milímetros. Por último vamos a ver la resonancia magnética, la cual principalmente nos sirve para evaluar las estructuras blandas de la rodilla. Nos da 3 planos al igual que la tomografía axial computarizada, y recordar que en la secuencia T1 la grasa y la médula ósea se van a observar hiperintensos, mientras que el cartílago, los ligamentos y el líquido hipointenso. Y en la secuencia T2 los ligamentos, cartílago y líquido se observan hiperintensos y en la médula ósea hipointensa. En la resonancia, al igual que en todos los estudios de imagen, hay que tratar de seguir siempre un mismo orden para su revisión. En esta vamos a observar primero la cápsula y el espacio articular para descartar algún derrame, una sinovitis o una plica sinovial. Posteriormente podemos evaluar la región intercondílea donde vamos a evaluar los ligamentos cruzados. En el compartimento medial el cartílago articular de la tibia y el fémur. Si hubiera una fractura subcondral, vamos a evaluar el menisco medial, el ligamento colateral medial, la esquina posteromedial y la inserción de la pata de ganso. En el compartimento lateral vamos a evaluar de igual manera el cartílago, las estructuras óseas, el menisco lateral, el ligamento colateral lateral, la esquina posterolateral y la banda iliotibial, así como el ligamento anterolateral. En el compartimento patelofemoral debemos de evaluar la patela, la tróclea, la parte distal del tendón del cuádriceps, así como el tendón patelar y la jofa. Y por último, en la fosa poplitea debemos evaluar la existencia de algún quiste de Baker o si hubiera alguna otra tumoración. Para valorar el cartílago debemos de recordar que este tiene 4 zonas: la zona superficial, la zona transicional, la zona radial y la zona calcificada. Cada zona tiene diferente concentración de colágeno y proteoglucanos, lo que nos hará ver de diferente intensidad en la resonancia magnética cada una de ellas. En la porción más superficial del cartílago es más hiperintensa y en la porción más profunda es más hipointensa. En la siguiente imagen podemos observar una osteoartritis tricompartimental. En la imagen A observamos una aposición del hueso señalado con las flechas rojas. También se observa una lesión crónica del menisco medial señalado con la flecha amarilla. De igual manera, en la imagen C y en la D podemos observar una sinovitis importante en todo el receso sinovial, lo que nos indica una inflamación crónica. En este caso observamos una lesión del grosor completo del cartílago con un fragmento suelto en la porción posterolateral de la tibia. Además también podemos observar edema óseo en la tibia y en el cóndilo lateral. Para valorar los meniscos hay que recordar que son estructuras fibrocartilaginosas que están compuestas de matriz extracelular y colágeno. Estos miden en promedio de 3 a 5 milímetros de altura. El menisco medial es semicircular con un cono anterior más delgado que el posterior y el menisco lateral es casi circular con un grosor uniforme de anterior a posterior. En la resonancia los vamos a observar siempre hipointensos en todas las secuencias. En el plano sagital evaluamos mejor el cuerno anterior y el cuerno posterior, y en el plano coronal vamos a evaluar mejor el cuerpo y la raíz. En este caso vemos en el corte sagital el signo del doble ligamento cruzado posterior, que está señalado con los triangulitos rojos. En un corte más medial vamos a observar el signo del doble delta,
que es característico de una lesión en asa de Walde señalada con la flecha roja y está posterior al cuerno anterior que está señalada con la flecha amarilla. Y en un plano coronal vamos a ver un fragmento de menisco en la fosa intercondilia. El ligamento cruzado anterior tiene un grosor de 3 a 4 milímetros. Lo observamos en un corte sagital de forma normal en esta imagen. La ruptura la vamos a observar como una disrupción de las fibras remanentes, las cuales vamos a ver hiperintensas y aumentadas de grosor. Esto cuando es una ruptura aguda, ya que en las rupturas crónicas lo observaríamos hipointenso porque se reabsorbe el edema y el hematoma. El ligamento cruzado posterior es del doble del grosor del ligamento cruzado anterior y lo vamos a ver de forma hipointensa en todas las secuencias, ya que carece de grasa intrasubstancia a diferencia del ligamento cruzado anterior. Un grosor mayor a 7 milímetros del cruzado posterior se asocia a una ruptura del mismo con una sensibilidad del 94% y una especificidad del 92%. En rupturas crónicas es posible que pase inadvertido, ya que puede cicatrizar de una forma elongada. Hay que recordar que la ruptura del ligamento cruzado posterior se asocia a lesiones multiligamentarias hasta en un 30-40%. El ligamento colateral medial está compuesto por fibras superficiales y profundas y mide aproximadamente 1.5 centímetros en la dimensión AP. Este se extiende desde el epicóndilo medial femoral hasta la metáfisis de la tibia. Normalmente lo vamos a observar como una banda continua hipointensa. En este caso observamos una ruptura del mismo en el que vemos el ligamento engrosado, retraído y edematizado, por lo que se ve hiperintenso. El mecanismo extensor está conformado por la patela, el tendón del cuádriceps, el cual lo vemos de una forma estriada, y el tendón patelar, que seguimos hasta su inserción en la tibia. También está conformado por los retináculos, el cual valoramos en los cortes axiales. En este caso observamos la ruptura del tendón patelar, donde se observa roto desde su origen y retraído. En este caso vamos a observar una tendinopatía del patelar, por lo que se observa un engrosamiento proximal y edema. De igual manera se observa el edema y el engrosamiento en el corte axial. En este caso vamos a observar un engrosamiento y un aumento de la captación de señal de la inserción del cuádriceps, lo cual es compatible con una tendinopatía del mismo. En este otro caso observamos una ruptura total del tendón del cuádriceps en su sitio de inserción, por lo que se encuentra retraído. Estos son casos de condromalacia, en el cual esta es una condromalacia grado 2, donde observamos hiperintensidad del cartílago. Este caso es de una condromalacia grado 3, donde vamos a observar un cambio de intensidad en todo el grosor del cartílago articular, así como adelgazamiento del mismo. Y este es un caso de condromalacia grado 4, donde observamos un cambio de intensidad en todo el grosor del cartílago articular, adelgazamiento del mismo, así como edema óseo en la rótula. Como conclusión, tenemos que los estudios de imagen son útiles para confirmar o descartar nuestro diagnóstico de sospecha, por lo que es indispensable para nuestra práctica clínica que aprendamos a interpretarlos de una forma adecuada. Esta es la bibliografía utilizada para esta clase. Nos vemos la siguiente semana. Muchas gracias por su atención.